intentando entender qué está pasando en el mercado cambiario argentino. Tras el caos y derrumbe político, económico y social del año 2001, que intentó dar fin a un gobierno que solo respondía a los intereses del capitalismo financiero, cae la ley de convertibilidad que establecía que un peso argentino tenía el mismo poder adquisitivo que un dólar. Si bien fue un acto que algunos ahorristas llamaron sangriento, fue necesario para devolverle al país la realidad financiera de su moneda y la competitividad que necesitaba para devolver el empleo a sus hogares. De un día para el otro, quien tenía ahorrado un peso, que era igual a un dólar, pasó a tener solo 30 centavos de dólar. La moneda perdió confianza y el riesgo país tocó sus picos más altos, lo que provocó desaliento de inversiones extranjeras por inestabilidad económica y política, cierre de puertas de fuentes de financiamiento externas y que todos los ahorristas corran a los bancos a retirar sus ahorros, pues quien depositó dólares se le devolvería en pesos, o sea, 3 veces menos. En el año 2003 asume el presente gobierno con el expresidente Néstor Kirchner, gobierno en el que la economía presentó los índices de crecimiento más altos de las últimas décadas. El peso continuó devaluándose de a poco, siempre un poquito por debajo de la inflación. En la actualidad, a 10 años del comienzo del modelo y con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, algunos supuestos del modelo económico cambiaron, como la aparición del desorden de las finanzas públicas, el déficit fiscal financiado por el Banco Central y su correspondiente pérdida de reservas, la desdolarización de la economía por el miedo al licuado de dinero y a las expropiaciones por parte del gobierno, gastos de reservas en nacionalización de empresas costosas y no siempre rentables, entre otros. La lógica económica basada en supuestos indica que cuando estos cambian, el modelo debe adaptarse y ser reemplazado porque pierde validez. Por el contrario, este gobierno, insistente en negar la inflación, mantuvo su política monetaria excesivamente expansiva, con un ritmo de emisión de pesos de un 40% al año, con su correspondiente aumento del consumo que reactiva la economía, pero también una inflación del 20% anual. Es principio económico que, ante esta situación, los mercados reaccionen solos, aumentando el tipo de cambio, es decir, devaluando el peso. Para detener la devaluación, el gobierno a partir de octubre de 2011 comenzó con un sistema de control de cambio, es decir, manteniendo un tipo de cambio variable con flotación sucia, explicando que era solo una solución para detener la fuga de capitales y formalizar la economía de un país. Para esto, las primeras medidas fueron la restricción a las importaciones, control de compra de dólares a través de la registración y declaración del origen, control del precio de productos, lo que llevó a la escasez y suba de precio de productos básicos de la canasta argentina como la yerba mate, compra de dólares para viajes al exterior exclusivamente en agencias de turismo obligadas a informarle a la Administradora Federal de Ingresos Públicos o AFIP origen, destino y otros datos del itinerario, eliminación de la compraventa de inmuebles y vehículos en dólares, obstáculos y tasas del 20% sobre compras con tarjeta de crédito en el extranjero, restricción para que compañías extranjeras en el país giren parte de sus utilidades a sus casas matrices, emisión de la ley penal cambiaria, solicitud de repatriación de divisas, obligación de las industrias mineras y petroleras a liquidar sus exportaciones y fuertes controles al sector agropecuario, entre otros. Este conjunto de medidas hicieron que muy pocos ahorristas pudieran comprar dólares para cubrirse de la pérdida del valor de sus pesos por la inflación en el mercado formal. Esto dio nacimiento a otro mercado de compraventa de dólares, llamado informal, y que comercializa el dólar coloquialmente llamado blue. De esta manera, Argentina en la actualidad tiene dos tipos de cambio con respecto al dólar. El oficial, que en la actualidad está aproximadamente en 5.25 pesos por cada dólar, y el blue, que ha llegado a un pico de 9.05 pesos por cada dólar la semana pasada. Los economistas le temen a este mercado porque, al ser ilegal, está completamente libre, agravado aún más con que el dólar blue es uno de los únicos bienes que en Argentina aún no tiene limitado su precio. En consecuencia, es la caja de resonancia de todos los demás precios. Es decir, al aumentar la inflación un 20% anual,
un ahorrista debe invertir sus pesos para que no pierdan valor. Una opción puede ser el mercado de capitales, pero está restringido a la declaración de origen de fondos. Otra opción puede ser la inversión de su dinero en plazos fijos o inversiones bancarias, pero su tasa de interés es la mitad que la tasa de inflación. En consecuencia, sigue perdiendo la mitad de la capacidad adquisitiva de su ahorro. Tampoco puede pensar en invertir en propiedades, porque el mercado inmobiliario está sufriendo una baja de precios que, aunque aún no se ve en el precio oficial, sí se consigue entre descuentos y regateos a fin de concretar la venta, ya que las constructoras están sufriendo una suba de sus costos de construcción porque sus insumos están en dólares en gran medida. Es por esto que, además de ser la construcción un sector muy golpeado porque disminuyen sus ventas y suben sus costos, el inversor está esperando que bajen los precios aún más, porque es lo que sucede con este sector en una economía en recesión como la Argentina. Funciona en esto una especulación de parte de los inversores. Cerradas las posibilidades de inversión en las que el ahorrista argentino históricamente apostó, aumenta la demanda de dólares informales, por lo que su precio aumenta. Que aumente la brecha entre el dólar formal y el informal hace que se genere más incertidumbre en los mercados y así se forme un círculo vicioso. Aumenta la demanda de dólares informales, entonces aumenta su precio, crece la brecha con el dólar formal, esto desmejora las expectativas, los ahorristas se quieren cubrir y nuevamente aumentan la demanda de dólares informales. Y así no para el círculo. Lamentablemente se espera que el dólar blue llegue a los 12 pesos a fines de año, lo que implica que el ciudadano argentino no tiene demasiada confianza en que el Estado revierta esta situación. Una pregunta obligada que debemos hacernos es, para que exista un mercado informal, debe haber no solo una demanda informal de dólares, que son los ahorristas imposibilitados de comprar en el mercado formal, sino que debe haber además oferentes, es decir, individuos que por alguna actividad de exportación cobren sus ventas en divisas. Como se sabe, Argentina es un gran exportador de cereales y oleaginosas del mundo. Los precios de estos bienes de mercado transparente están determinados en dólares y se pagan en dólares directamente a los productores. El gobierno ha generado infinitos registros de productores, de operaciones, acopios y toda la cadena de venta, incluso sumándole retenciones anticipadas a los cobros de esta mercancía. No obstante, así castigada por el gobierno, esta actividad económica sigue siendo la inyección más importante de divisas del país. Los productores cobran en dólares y tienen sus costos en pesos, por lo que se ven beneficiados con el aumento del precio del dólar en cualquiera de sus mercados, al menos a corto plazo. Y en caso de que no necesiten, no les conviene deshacerse de los dólares, sino retenerlos para el ahorro, ya que es muy probable que aún siendo ellos generadores de divisas gracias a su trabajo, cuando pretendan ir a comprar a un banco oficial, AFIP no les autorice la compra por no tener ingresos suficientes comprobables. Es por esto que AFIP los obliga a liquidar sus ventas, es decir, ir a vender los dólares en el mercado formal a 5 pesos con 20 centavos por cada dólar, dentro de la semana del cobro. No obstante, el productor se rehúsa, porque si lo vende en el mercado informal ganaría el doble por cada dólar, o simplemente si no lo vende, al menos no perdería el valor por el simple paso del tiempo. Mientras esto ocurre, ¿qué hace el gobierno para evitar que el pueblo se dé cuenta de esta situación y no reclame? Obliga a la Asociación de Fútbol Argentino a cambiar el horario de un clásico River Boca para que se superponga con un programa de un reconocido periodista que está totalmente en contra de la opinión de la presidenta. O invita a ahorristas a blanquear dólares de origen no declarado sin hacer cuestionamientos a cambio de bonos llamados SEDIN, que se supone tendrían su respaldo en los bancos, pero es posible que se comercialicen y surja un efecto de bicicleta financiera extremadamente peligroso para el país. Armó escuadrones de perros entrenados para detectar divisas en los comercios, multó a consultoras que publicaron datos sobre inflación y otros indicadores distintos a los que publica el INDEC, que es el organismo oficial, cambia de funcionarios continuamente a medida que estos van cometiendo actos que generan desconfianza en la gente, generando aún más desconfianza, entre otras cosas.
La crítica más sólida a este gobierno es que ataca las consecuencias y no las causas de los problemas. Es decir, si hay inflación, no se intentó detenerla, sino que se dedicó a cambiar la metodología de cálculo y a censurar a aquellos que arrojaban cifras verdaderas, un 100% más altas que las oficiales. Si hay desconfianza en el poder adquisitivo del peso, no se trabajó en darle solidez, sino en quitar todas las otras monedas de circulación. Sintéticamente, en Argentina hoy, la inflación aumenta un 20% anual. La tasa de interés que podrían conseguir los ahorristas para cubrirse es de la mitad. La devaluación del peso es de 1/3 de la verdadera tasa de inflación. Y la única salida para no perder dinero, que es la compra de dólares, está cerrada. Esto implica que Argentina está trabajando con un esquema de represión financiera, visto antes en muy pocos países y cuyos resultados arrojaron que solo es un paliativo transitorio que lleva a aumentar aún más la inflación, devaluar más la moneda y sumergir la economía en un estancamiento. Para concluir, tal como expresa La Nación, el cepo cambiario ha sido el último acto desesperado del gobierno por negar la inflación y resistirse a encarar la resolución del problema. Los efectos de corto y mediano plazo son y serán contrarios a los buscados. Solo el aislamiento, la pobreza técnica de quienes gestionan la cosa pública y la incapacidad de recapacitar y admitir los errores explican que la Argentina se haya embarcado en este camino de decadencia, aislamiento y autodestrucción.